Bueno, la fotografía la fuimos con Martín. Bueno, Martín es una persona que sabe mucho de tango y que también ha hecho mucha curaduría de muchas cosas, entonces en realidad él nos daba un poco la directiva, ¿no? Lo que pasa es que yo conozco el material y él tenía más la idea de cómo armar la exposición, entonces fuimos haciendo como una selección para que mostrara que fuera ilustrativa de lo que fue su vida, ¿no? Pero bueno, hubo que hacer una selección y hubo que elegir ahí sobre la marcha que eran las cosas que eran más representativas, digamos, ¿no? No fue que nos propusimos, bueno, vamos a hacer esto y por este lado, sino que fuimos viendo el material y ahí fue más o menos surgiendo la idea de cómo sería la exposición. ¿Qué nos dice de la personalidad de este acopio de tanto material? Nos dice un poco lo que comentaba sobre la meticulosidad, ¿no? Como una cosa medio que para mí es un poco contradictoria con lo que era su personalidad, por ejemplo, de burrero, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de su jugador, porque también hay muchas fotos, por ejemplo, en Europa, en lugares donde iba a casinos, no sé, era un jugador empedernido. Es más, gracias a su cuñado, el marido de su hermana Becha, Coto, el arquitecto Durán Guani, rescató bastantes cosas porque él acá le administraba sus bienes y según parece le guardaba dinero, ¿no? Y con el dinero que le guardaba invertía en cosas, compraba propiedades y entonces si no él se lo despilfarraba en caballos, por ejemplo. Es más, cuando vendió la comparsita, que fue a Buenos Aires a firmar el contrato con Breyer y le pagaron 50 pesos argentinos de un momento y él vino al Uruguay y se lo jugó todo a un caballo en Maroñas que se llamaba Scat, el caballo, y perdió todo lo que había vendido la comparsita, ¿no? Y bueno, y eso un poco fue su historia, ¿no? Esa historia era un poco, yo creo, un poco reflejo de la época, ¿no? Y como en los tangueros, o sea, el turf estaba muy asociado a los tangueros, por ejemplo, ¿no? Y a la vida, bueno, y todo, la vida nocturna, los cabarets, toda esa historia. Él era el representante puro, así, de todo ese mundillo, ¿no? Del tango. Y después, bueno, toda su parte, bueno, todo eso por ejemplo, de las correspondencias de la correspondencia así de él muestra mucho esa época. Se refleja mucho cómo era la vida de él y de sus compinches tangueros, ¿no? Después también se refleja mucho el tema de la lucha por su derecho de autor, que fue muy importante, ¿eh? Desde la recuperación de los derechos de la comparsita, que él los había vendido a Breyer siendo menor de edad, y cuando se dieron cuenta, un abogado amigo se dio cuenta que había sido menor de edad, empezó a hacer un juicio para recuperar los derechos, que finalmente los recuperó recién en 1931. Se dio cuenta por el 24, por ahí fue que en una reunión con unos amigos, el abogado que era amigo se dio cuenta de que era menor, que él tenía 20 años cuando había vendido la comparsita. Después todos los litigios que tuvo con Contursi y Maroni por la letra de la comparsita. Y después toda la correspondencia siempre habla de que va acá y que tiene que ir a, no sé, Ricordio, con todas las sociedades de autor que tenía que ir y perseguir con las editoras, no con las sociedades de autor, con las editoras perseguir para que le pagaran sus derechos, ¿no? Y bueno, y él fue fundador de este lugar, ¿no? De la Asociación General de Autores del Uruguay, 1929, o sea que su propio interés en la cosa hizo que él fuera uno de los fundadores, de los socios fundadores. Te quería preguntar, ¿por qué tarda tanto la memoria de él aparecer en estas valijas? Primero 40 años, después 60 años de su muerte. ¿Qué pasa alrededor de ese testimonio guardado en sótanos? ¿Qué se te ocurre de ese tema de la memoria y de ese olvido de esas valijas? Yo la verdad que no tengo ni idea de por qué sucedió eso, ¿no?
Es como que a partir del momento en que él muere, desaparece, ¿no? Desaparece su historia y que recién aparece, bueno, salvo los cuentos de la familia, ¿no? Pero eso no era conocido de repente públicamente, sino que era más un ambiente más íntimo, ¿no? Pero es como que la historia desaparece hasta el momento en que se encuentran esas cosas y empieza a aparecer otra historia, ¿no? De cómo era su vida, ¿no? Aparte de las historias que podían venir de la tradición familiar. Incluso cuando Rosario Infantozzi arma el libro y hace toda esa investigación, también va a escarbar un poco más en la historia familiar, y ahí hay cosas que aparecen que de repente ella no lo sabía, ¿no? Y bueno, no, la verdad que no sé por qué estuvieron, por qué estaban, y capaz que, como ya te digo, capaz que en algún otro lugar hay alguna otra valija escondida. ¿Cuál es el periodo de blanco que aparece ahí? Y, por ejemplo, entre el momento del estreno de La Comparsita y 1928, ponele, ahí aparecen algunas fotos, aparecen fotos de cuando fue a Francia, él fue como cronista deportivo a las Olimpiadas de 1924, en las que Uruguay salió campeón, ¿no? Y ahí hay muchas fotos de ese momento, de 1924, y hay historias por ahí, pero después es muy esporádico lo que aparece, y recién aparece contundente material a partir de 1929, hasta ponerle los años 40. Después de 40 en adelante aparece también más esporádico, seguramente él estaba enfermo ya, ¿no? Y entonces ahí aparece mucho menos correspondencia, menos cosas. O sea que yo creo que los años intensos de su vida fueron desde el 24, cuando empezó a irse para Europa, ¿no? Hasta el 30 y cerca de los 40, 35 por ahí. Eso es la fecha en que aparece más material, ¿no? Era muy amante de mujeres. ¿Aparece sí. material en eso? Aparecen muchas cartas de él o que le escriben a él, en donde se habla mucho de las mujeres en forma bastante desagradable, ¿no? Calculo yo que por el tipo de ambiente que frecuentaban, ¿no? Salvo la correspondencia con una francesa, que está acá en esta foto, que se llama René David, que parece su gran amor durante como de 10 años. Ella incluso se vino a vivir al Uruguay, después volvió a Francia, y hay muchas cartas a ella, ¿no? Desde Montevideo, que le escribe a Francia. Y después hay muchas menciones a otras mujeres que pasaron, digamos, por su vida de forma más o menos, ¿cómo se dice? Accidental o algo así. A partir de toda esta documentación que se va haciendo pública, ¿aparecen personajes que a partir de esta exposición recuerdan o son testigos o aparecen documentados o fotografiados que te hayan llegado ese anecdotario? Que haya venido alguien y dijera, esto. No, sabes que lamentablemente nosotros pensamos con Martín que capaz que en la exposición a partir de la exposición del Parque Rodó, que bueno, que la gente va al Parque Rodó y se encuentra con la exposición, no viene acá a mirar el material, ¿no? Apareció una cosa que fue curiosa, que hay una fotografía que él está no sé si está acá, creo que no. No, hay una fotografía en que él está como arreglando una cachila, ¿no? Y lo que apareció ahí fue que esa está en la exposición, y que pareció que hay un coleccionista uruguayo que cuando vio la foto, que yo no me acuerdo el nombre, eso lo supo Martín Borteiro, cuando vio la foto y la matrícula, ¿no? La matrícula de la cachila, le escribió a Martín y le mandó una foto de la misma cachila, y en lugar de Mato Rodríguez en la cachila está Gardel, con la misma matrícula. Y lo que decía él era que él había jugado a la quiniela muchos años a ese número, al número de la matrícula de la cachila en que estaba Gardel, y ahora fue a la exposición y se encuentra con la misma cachila pero estaba Mato Rodríguez.
Y no sabemos de quién era la Cachila, no pudimos averiguar. Después encontré yo en un diario, en una de las cosas de las cosas de Matos, estas, en un archivo, una publicación, una foto de Libertad Lamar, que es la misma Cachila. Pensamos que puede ser el fotógrafo, no sabemos. No sabemos de quién es la Cachila, pero bueno, ahí están las fotos con la misma matrícula, la misma Cachila.